Muy bien, empezamos nuevamente con nuestra nueva predicación y continuamos en el libro de Judas, en el capítulo 1, versículo 8 al 9. Esto se llama disputando el cuerpo de Moisés. Disputando el cuerpo de Moisés. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque hoy en la actualidad hay mucha gente llena de insolencia, ofendiendo a Satanás. Ofendiendo a Satanás. No se nos olvide algo. Satanás sigue siendo una autoridad. Satanás tiene el nombre que no cualquier hombre tiene. El príncipe de este mundo. Te pregunto algo. ¿Qué te da a entender eso? ¿Es o no es una autoridad? Pero muchos lo llaman el chancludo, le ponen sobrenombres. Hermano, si usted viera qué tan feo muchos que se dicen ser cristianos se expresan del diablo. Por eso les va como les va. Por eso son azotados. Vamos a dar lectura a Judas capítulo 1 versículo 8. Dice así Judas 1 del 8 al 9. No obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, mancillan la carne y rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Satanás es un ángel. O sea, la palabra de Dios que se disfraza como ángel de luz. Y lo fue. Y es una autoridad. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés contra él, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero hoy el hombre dentro de las iglesias que vamos a machacarle la cabeza al diablo y que... ¿Cuál machacarle la cabeza al diablo, hermano? Blasfemo. Y que para machacarle la cabeza al diablo y que el diablo... Y muchos que se dicen ser cristianos están blasfemando, como dice la palabra de Dios, pero ellos no pueden discernir el evangelio. Ellos creen a la mentira, creen al error. Aman la injusticia. No entienden que Satanás tiene poder en la tierra y que no debe de ser ofendido, no debe de ser insultado. Le pregunto algo: el policía cuando pasa, ¿es una autoridad o no es una autoridad? ¿Usted lo puede ofender? Si usted lo ofende, ¿qué le va a hacer él? Lo va a arrestar, ¿verdad? Y eso es lo que sucede con muchos cristianos, aún pastores que insultan al diablo y les va como en feria. ¿Por qué? Porque no entienden que no debemos de insultar, de ofender, de levantar juicio en contra del diablo. Él ya está vencido. Todo lo que ocurre en nuestra vida, en la vida del creyente, es porque Dios lo permite, no porque el diablo lo permite. Sí, el diablo generará oposición. Sí, al diablo podemos llamarle diablo, porque escrito está: diablo, Satanás. El que se opone significa el Satán. Diablo, demonio, significa diamante. Demonio, daemon, demonio. Pero muchos no saben, no quieren estudiar ni aprender. Por eso dice el Señor: mi pueblo perece por falta de sabiduría. Todos los que hemos nacido de nuevo estamos de acuerdo con las escrituras, que no hay que hablar mal de nadie. Cuando yo denuncio a los falsos pastores, a esos comelones, a esos hipócritas, charlatanes, dicen: hermano, estás hablando mal del pastor. No, no estoy hablando mal. Hablar mal significa pronunciar groserías, pronunciar palabras hirientes,
groserías, blasfemias, pronunciar palabras antisonantes. Dios bendiga a nuestros policías, Dios bendiga a nuestras autoridades. Paz de Cristo. Nuestra iglesia está orando por nuestras autoridades. Hablar mal significa hablar palabras inflamatorias, pero decir la verdad no es hablar mal. Aquí la palabra de Dios lo dice. Las escrituras, amado hermano, todos entendemos, todo el que ha nacido de nuevo entiende lo que significa hablar mal. Hablar mal en el aspecto injurioso, en el aspecto injurias, ofensas, insultos. Eso es hablar mal. Pero denunciar a un corrupto no es hablar mal. Decirle que es como el puerco o la puerca, la Biblia lo dice. Decirle que es un perro que regresa a tragar el vómito, la Biblia lo dice. Decirle que es un corrupto, la Biblia lo dice. Jesucristo le dijo: vosotros, escribas y fariseos, por dentro, por fuera lucen muy bonito, pero por dentro están llenos de huesos muertos, emblanquecidos por fuera. En Tito, en la epístola a Tito, en el capítulo 3, encontramos estas palabras que dicen, capítulo 3, versículo 2. Que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Dice: recuérdales que estén sujetos a los obedientes, a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie. No está diciendo que no hablen mal, y sí dice que no hablen mal, pero hablar la verdad no es hablar mal. Hablar la verdad es hablar la verdad. Pero el torcido siempre quiere torcer todo. Está torcido. Ahora, denunciar la verdad no es hablar mal. En Tito capítulo 1, ahí mismo Tito capítulo 1, en el versículo 10 y 16, dice: porque hay muchos rebeldes, habladores, vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras. Y este pueblo, muchos de las iglesias de denominación, están trastornando a familias enteras. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Por eso no predican bien. Por ello en ellos no hay conocimiento, porque no se dedican a estudiar la palabra de Dios. El ocio es bueno. Lo que es malo es cómo invertimos el ocio. Hay muchos hombres que se dicen ser pastores y tienen a sus mujeres, y su mujer tiene que hacer todo el trabajo. Ellos se justifican diciendo: estoy estudiando la palabra. Y quién sabe qué esté haciendo en internet. Es el hombre el que tiene que hacer el quehacer del hogar. Es el hombre el que tiene que hacer el quehacer del hogar, no la mujer. La mujer es simplemente una ayuda para el hombre, no es la criada, ni la madre. Por eso ese ocio, dice la palabra de Dios, están siempre de ociosos, malas bestias, glotones. Este testimonio es verdadero. Por eso repréndelos severamente, para que sean sanos en la fe. Sean sanos en la fe. Y el primero que me reprendo soy a mí. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Oye, qué mal está hablando ese hombre. ¿Sí? Porque tú no sabes lo que significa hablar mal. Tú a lo bueno le llamas malo, y a lo malo le llamas bueno. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Inútiles para cualquier obra buena. Multiply, restrain,
Dios te bendiga. You and your whole family. Thank you for coming and saluting. Thank you. Desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. ¿Qué más reprensión queremos? No se le olvide, hermano, que todos recaudamos la paga del pecado. Repita conmigo, todos recaudamos la paga del pecado. Hay muchos hombres que quieren recaudar benignidad cuando solamente han trabajado para lo malo. Hay hombres que quieren recaudar sabiduría de Dios siendo desobedientes y rebeldes y ociosos a Dios. Hay hombres que quieren recaudar un buen salario, una buena cosecha, habiendo sembrado mala siembra. No se puede, hermano. O siembra limones y cosecha limones, o siembra tomates y cosecha tomates. Todos recaudamos el pago del pecado. Pero hay 3 marcas básicas de apostasía. Escuche bien, 3 marcas básicas de la apostasía. Primero, profanar la carne. Profanar la carne. Al profanar la carne se deshonra, se ultraja o se mancilla una cosa que por sus características merece respeto. Nuestra carne merece respeto, porque esta carne es el templo de Dios. Tu cuerpo, tu carne es el templo de Dios. Primero, muchos de ellos profanan la carne. Comen, hermano, y comen, y comen, y comen, y comen, y comen sin tener llene. Otros de ellos, amado hermano, utilizan su cuerpo para puras cosas malas. Yo fui de esos. Pero Cristo me llamó a una regeneración. Masturban su mente, masturban su cuerpo. Flagelan su mente con malos pensamientos. Él nos mandó para que nosotros pensemos, como dice Filipenses 4:8, en todo lo bueno, en todo lo perfecto, en todo lo aceptable, en todo lo agradable. Mancían la carne porque muchos de ellos siguen bebiendo cerveza. Muchos de ellos siguen tomando alcohol, vino, fumando. Muchos de ellos siguen teniendo pecados ocultos. Claro, es carne, hermano, que no ha sido traída del cielo, sino del infierno, como mi carne, que fue traída del infierno. Por eso la palabra de Dios en una parte dice, o en 2, ¿quién es este tizón arrebatado del fuego? Yo soy ese tizón, arrebatado del fuego del infierno, pero ahora soy metido al fuego de Dios. Por sus frutos los conocerás. Segundo, despreciar el dominio, ser rebelde a la autoridad, o ser una clase de plasticón. ¿Tú sabes lo que significa plasticón? Un plasticón es aquel que ha nacido en México pero se crió en los Estados Unidos y llega a México solamente queriendo, presumiendo hablar puro inglés. Y más cuando llega deportado. Plasticón, hermano. O sea, es plasticón. Bueno, ese es un ejemplo. Pero un plasticón dentro de la iglesia es aquel que pretende ser un cristiano y no es un demonio, un diablo, que no se comporta como cristiano. Por eso el nombre de Jesucristo y el nombre del camino y el nombre de la iglesia de Cristo son blasfemados por esa clase de hipócritas que no han entendido claramente, que no saben obedecer el dominio. La palabra es dominante, es autoritaria. La palabra de Dios es absoluta. No hay que agregarle, no hay que quitarle. Es absoluta, es poderosa. Son rebeldes a la autoridad. No solamente a la autoridad como un pastor o un predicador les está predicando. Son rebeldes. Tercero, abarandillan. ¿Tú sabes lo que significa barandilla? Mándame esa barandilla. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Cuando te han encerrado, cuando te han encarcelado, dice, mándame la barandilla. Mételo, barandíllamelo. O limitan las dignidades. Roban la dignidad. Denigran o desprecian el valor propio. Se atropella la dignidad al calumniar. Muchos hombres calumnian. Este mensaje es para todos los que se dicen ser pastores, todos los que se dicen ser servidores,
Todos los que dicen trabajar para la iglesia o los que dicen ser cristiano. Por eso, hermano, mejor no diga que es cristiano. No diga que es cristiano si en verdad no es cristiano. Porque usted al decir que es cristiano, está usted vistiéndose con una ropa que le puede traer muchos problemas, muchos pleitos. Si yo me vistiera hoy como gendarme y pasara el gendarme como pasa ahorita y me viniera vistiendo y me dijera, ¿qué pasó? ¿Por qué andas vestido de gendarme? ¿Dónde está tu licencia? Órale, súbete. No, yo estoy predicando, poniendo mal ejemplo. Súbase a la patrulla. Abaranderílleme usted. La verdad. Este tipo de personas atropella la dignidad, calumnia, limita las dignidades, roba, amado hermano, son ladrones. Por eso él dice en alguna parte de su palabra, en Zacarías, vosotros todos me habéis robado. Pero muchos dicen, nada más en los diezmos y las ofrendas. No, la dignidad, la verdad de la palabra de Dios. Me han robado porque le han adulterado y le han quitado a la palabra de Dios su esencia, su valor, su dignidad. Por eso hoy ya hay iglesias donde hay lesbianas predicando. Ya hay iglesias cristianas en donde hay homosexuales predicando. El homosexual casado con su homosexual. Le han denigrado la palabra de Dios. Ahora, esta última no solo es una marca de apostasía. Aparentemente es la más importante y distinta de las otras que tiene sus propios ejemplos. Y lo vemos en el versículo 9. En el versículo 9 de Tito, de Judas, cuando Judas abre su caso y nos indica que al escribir esta epístola en general, él estaba obligado por el Espíritu Santo, ya que hay una gran necesidad de cambiar el estilo de predicación, el estilo de vivir la vida cristiana y la dirección estructural de nuestra comunicación en cada uno de nuestros mensajes. Hay una necesidad en la iglesia cristiana de cambiar su manera de alabar a Dios. ¿Cómo que le pisas la cabeza al diablo? ¿Cómo que le vas a machacar la cabeza al chancludo? ¿Quién es el chancludo? ¿Y quién sabe qué otros motes más le ponen al diablo? Y eso lo puedes encontrar en muchas sectas que no son iglesias, son sectarios, porque no saben respetar autoridad. No saben respetar la autoridad. Por eso Satanás no sale de las casas de ellos. Por eso Satanás no sale de las iglesias de ellos. Por eso en ellos hay división, hay contiendas, hay pleitos. Por eso los pastores tienen pleitos con sus esposas, porque le roban la dignidad a ellas, las reducen como si no valieran, las maltratan, les gritan. Y si no haces esto, no te doy el otro. Y si no haces aquello, no te doy aquí. La sobornan. Y no solamente a ellos, también a sus hijos. Por eso muchas veces miras a la mujer toda enojada con el predicador. ¿Por qué anda enojada? Es porque el predicador la provocó, la rebajó. ¿Ya vas entendiendo? Por eso entendemos que la iglesia tiene que cambiar de dirección. Hoy muchos se tropiezan porque no están familiarizados con el contenido bíblico. Todo el que no está familiarizado con el camino, ¿qué va a pasar? Se va a tropezar porque no conoce el camino. Pero el que conoce el camino no tropieza. Y el Señor lo dice en su palabra. Conmigo no vas a tropezar si conoces el camino. Hoy muchos tropiezan porque no están familiarizados con el contenido bíblico. Muchos dan la alusión o la creencia o nos dan a creer la idea de que conocen el contenido de las escrituras. Por eso cuando yo le hablo a alguien, yo conozco cuando ese alguien conoce o no conoce las escrituras. No las conoce. Tomar ciertos textos bíblicos no es conocer la Biblia. Apoyarte de ciertos argumentos bíblicos no es conocer la Biblia. Tomar ciertas éticas no es conocer la Biblia. Eso no significa. Hay que estar familiarizado con el camino. Hay que conocer las trampas del diablo. Hay que conocer cada una de las mentiras del diablo.
¿Conoces las mentiras del diablo? ¿Conoces las mentiras del diablo? ¿Conoces sus estrategias? ¿Conoces sus caminos? ¿Conoces su modo de operar? ¿Conoces cuál es el blanco débil? ¿Conoces cómo rompe las filas? Y podría decirte aquí tantas cosas que mucha gente no conoce acerca del diablo, pero habla y blasfema en contra del diablo. Aun cuando aquel ángel no se atrevió a decir ninguna palabra de juicio en contra del diablo, sino que le dijo: que el Señor te reprenda, Satanás. Pero ahora no es el Señor el que reprende a Satanás, ahora son ellos los que reprenden a Satanás. Por eso les va como en feria. En el versículo 9 miramos a Miguel, que a pesar de haber sido asignado por Dios, Dios le dio una asignación, Dios lo asignó para que levantara el cuerpo de Moisés, el alma de Moisés, de estar en una misión que Dios le dio. Encuentra oposición en el Satán. Miguel no se atrevió a barandillar, es decir, a reducir la autoridad de Satanás. No se atrevió a reducir, sino que reconoció la autoridad de Satanás y dijo: ¿sabes qué? El Señor te reprenda, no voy a ponerme a discutir contigo. Una acusación en contra de él no se atrevió a levantar. Este arcángel Miguel, el cual posee aún más y perfecto conocimiento que nosotros acerca de las cosas de Dios, no se atrevió a levantar juicio en contra del Satán. ¿Piensas tú que el arcángel Miguel no tiene un mejor conocimiento que tú y que yo y que toda la humanidad? Claro, hermano. Muy a pesar de estar lidiando en contra de su adversario, él tuvo que reconocer el rango que tenía y que tiene Satanás. Pero hoy muchos hombres no reconocen el rango que tiene un hombre llamado de Dios. No lo reconocen. A mí me tratan como si trataran a un pelele cualquiera, ¿no? Y no me importa, porque no es a mí el que están maltratando, es a Dios, a un siervo fiel y verdadero de Jesucristo. Y no me voy a cansar de decirlo. No me ayudan. ¿Sabes por qué no me ayudan? Porque no hay dinero, porque no hay prosperidad. Por eso no me ayudan. Porque no predico algo que le haga sentir bonito su corazón. No predico palabras que te hagan sentir bien a tu alma. No predico con afeminamiento. Oh, ese predicador, qué mal habla. No saben lo que significa hablar mal. Dos grandes errores del actual creyente. Primero, ignorar a Satanás. Ignorar a Satanás. El segundo, pretender que no existe o que no está presente. Pretender que no existe o que no está presente. Él está presente, hermano. Cuando oye la palabra de Dios, Él está presente. Ciertamente los demonios huyen cuando el nombre de Jesucristo es nombrado. Pero eso no quiere decir que se alejen del todo. Está presente, hermano. Claro. Miguel el arcángel. Miguel, ¿cuál significado es? El que es como Dios. Fíjate, Miguel significa el que es como Dios. Todo el que se llama Miguel debería de quitarse ese nombre. Debería decir: no, hermano, a mí no me llame Miguel, a mí póngame otro nombre, porque está blasfemando. Ahí andan muchos Migueles alterando la Biblia, alterando el contenido bíblico. Ahí andan muchos levitas llamados Miguel, cantando lo que no deben de cantar, hablando lo que no deben de hablar. Ahí andan muchos Migueles emborrachándose, fornicando. Ese no es Dios, ¿o sí? Este Miguel no cayó en la tentación, no cayó en la tentación de la ofensa. Mas cuando él estaba obedeciendo la voluntad de Dios. Miguel estaba obedeciendo la voluntad de Dios, pero aún pasó por alto la voluntad de Dios y dijo: que el Señor te reprenda, arréglatelas tú con el Señor. Ahora, en el verso 10 y 11 de la epístola de Tito, en el capítulo 1, ya las cosas son simétricas. Escuche qué es simétrico. ¿Usted sabe lo que es simétrico? Parejo, igual, una línea. En el 10 y en el 11 del capítulo 1 dice: porque hay muchos rebeldes,
habladores vanos y engañadores, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando a familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no se deben. Y eso es lo que se está enseñando hoy en la iglesia que dice ser de Cristo. Cosas que no se deben. ¿Por qué? Por ganar ganancias deshonestas. Y que celebremos el Día de la Mamá. Y así sus celebraciones mundanas. Iglesias que se han casado con el mundo. Mundanas. Primero, vamos a mirar aquí cómo esto que es simétrico aplica para nosotros. Y en el versículo 5, 6 y 7 tenemos 3 ejemplos de apostasía. 5, 6 y 7 del libro de Judas. Tenemos, primero, tenemos 3 ejemplos de apostasía colectiva en naturaleza. Israel, ángeles y naciones como lo fueron Sodoma y Gomorra. Escuche esto. Vamos a dar lectura al versículo 5, 6 y 7. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda, y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, ¿verdad? No dicen que haya sido marido de una sola mujer. No, marido de una sola mujer. Porque Dios da autoridad de divorcio al hombre, cuando el divorcio es permisible. Pero eso es otro tema. Marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no causados a la disolución ni la rebeldía. Hoy hay muchos cristianos dentro de la iglesia que solamente están generando disolución. ¿Sabe usted lo que es disolución? Cuando usted tiene cloro y pone una prenda en color, ¿qué pasa? Se disuelve el color, pierde color. Y rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. ¿Y qué tenemos hoy? Hombres pendencieros, dados a las ganancias deshonestas, que quieren recibir todo solo porque predican el nombre de Jesús, que creen ser santos pero no son santos. Eso es lo que tenemos hoy. Pero aquí miramos a Israel como el pueblo de Dios. Y segundo, miramos a los ángeles que pecaron. Y miramos a una sociedad secular. Y vamos a dar lectura a Judas 5. Ahora quiero recordarles esto, aunque ya definitivamente lo saben. Ya lo saben todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, es decir, al pueblo de Israel, destruyó después a los que no creyeron, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Y también a Sodoma y a Gomorra, y a las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y no quisieron hacerlo, siguieron carne extraña, son exhibidas como el ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Escuche bien, aquí el Señor está primero poniendo al pueblo de Israel, segundo a los ángeles que pecaron, y tercero a una sociedad secular como lo fue Sodoma y Gomorra. ¿Qué está haciendo hoy la iglesia que se dice llamar Iglesia de Jesucristo? ¿No está acaso viviendo como vive Sodoma y Gomorra? En una sociedad secular en donde han integrado todo tipo de psicología, de filosofías y de doctrinas de demonios, de celebraciones paganas, como dice Jesús. Ustedes enseñan como doctrina las costumbres de los hombres, los conceptos de los hombres. Y segundo, los ángeles que pecaron. ¿Por qué pecaron los ángeles? Los ángeles pecaron, dice claramente la palabra de Dios, porque no conservaron su señorío original. ¿Qué está haciendo la iglesia en la actualidad? No está conservando su señorío, no está conservando la palabra de Dios original, no la está predicando con originalidad, no la está predicando con valor, con reprensión, no la está predicando como debería de ser predicada la palabra de Dios, sino que la está adulterando.
Y tercero, es destruido este pueblo, muchos de ellos mueren, muchos de ellos no tienen riqueza, prosperidad y abundancia, muchos de ellos andan mal vestidos, y se dicen ser pastores. Muchos de ellos no tienen ni su boca lavada, su dentadura toda podrida. Muchos de ellos, hermano, están enfermos de diferentes enfermedades, porque así es Dios, hermano. Dios no puede ser burlado. Nadie puede burlarse de Dios. Tienen un aliento que, hermano, huele a infierno eso. Por eso entendamos estos tres ejemplos. Estos tres ejemplos se repiten en el versículo 11 de la misma epístola. El mismo capítulo de Caín, Balaam y Core. Pero hoy vamos a enfocarnos en el cuerpo de Moisés. Miguel es todo lo opuesto a Satanás. Judas 14, 1, 14, 15 dice: Enoc, un profeta, el cual profetizó, que de estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo: he aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impios de todas sus obras de impiedad que han hecho impiamente, y de todas las cosas ofensivas que pecadores impios dijeron contra él. Escucha bien, dijeron contra él. El hombre, cuando altera la Biblia, está pecando contra él, porque él no dijo: hagamos de la iglesia un mundanar. Él no dijo: hagamos de la iglesia un comercio, un teatro, un circo. Hagamos de la iglesia un mercado. Él no dijo eso. Estos impios son murmuradores, quejumbrosos. Escucha bien, ¿tú sabes lo que es murmurador? Una persona que murmura, que habla mal de otros, ya sea a las espaldas o frente a otros. Un murmurador, amado hermano, un quejumbroso, que se queja de todo. ¿Cuántas mujeres hoy, esposas de pastores, no se andan quejando de todo? ¿Y cuántos pastores hoy no se andan quejando de todo? Una cosa es predicar, una cosa es denunciar. Denuncia no es queja, porque estamos denunciando públicamente. Estamos protestando públicamente. No estamos murmurando. No estamos nosotros calumniando a nadie, ni siendo quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablando con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Escucha bien, adulando. ¿Tú sabes lo que significa adular a la gente para obtener beneficio de ellas? Yo te digo algo: ahí donde estás no vas a obtener beneficio de la gente que te rodea. Punto. Hoy hay muchos Janes y Jambres. Muchos Janes y Jambres. Hoy miramos cómo Noé, un predicador de justicia, el cual dice Pedro en su segunda carta. Pedro en su segunda carta anuncia acerca de este Noé. En el capítulo 5 dice: si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impios. ¿Un predicador de qué? De justicia. ¿Pero qué es justicia? ¿Será justo alterar la palabra bíblica? ¿O será injusto? Un predicador de justicia. ¿Será justo no denunciar a los pecadores? ¿O será injusto? ¿Será justo quedarse callado ante tanta rebeldía? ¿O será injusto? Eso es lo que tenemos que hacer. Predicadores de justicia. Predicadores de justicia y de verdad. Ahí en Timoteo, en el capítulo 2, en la segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, en el 8, dice así: así como Janes y Jambres, que se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen depravadamente, se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Reprobados en lo que respecta a la fe. ¿A cuál fe? A la fe de Cristo.
Así como Janes y Jambres. Satanás también, amado hermano, debemos de entender que él es el opositor, el que se opone a la verdad. Este Satanás es padre de estos mentirosos, es hijo de estos diablos. Satanás tiene hijos en la tierra. No todos somos hermanos. No todos somos hermanos. Ellos podrán pertenecer a una congregación establecida y registrada ante el gobierno. Ellos podrán pertenecer a alguna denominación, o alguna denominación podrá darles a ellos la cobertura y tener su registro en el registro de asociaciones religiosas, pero no están registrados como hijos de Dios. No están registrados como hijos de Dios. Y si no está registrado como hijos de Dios, entonces está registrado como hijo del diablo. Cuando Jesucristo vino y les dijo a los escribas y los fariseos: vosotros sois hijos del diablo, porque hacéis lo que el diablo hace. La mentira, el engaño. Andan buscando la manera de obtener cosas gratis. Andan buscando la manera de adular a las personas para obtener de ellos algún beneficio. No están contentos con el título de ser hijos de Dios. Satanás es el que se opone, así como se opuso por 21 días a la oración de Daniel. Daniel había orado, amado hermano. Por 21 días Daniel no recibió oración. Sin embargo, no quiere decir que la oración de Daniel no llegó. La oración de Daniel fue escuchada ese mismo día. Una vez despachada la oración de Daniel, Satanás combatió en el espacio. Satanás combatió en medio de ese poder invisible, obstruyendo la respuesta que Daniel esperaba. Por eso llega ahí el ángel y le dice claramente: tu oración fue escuchada. Pero Satanás, el príncipe de este mundo, empezó a combatirnos. El príncipe de este mundo se opuso a que llegara a ti la respuesta. En Daniel capítulo 12, versículo 1, miramos: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, el cual nunca hubo desde que existían las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado de todos los que se encuentren inscritos en el libro de la vida. ¿Verdad que no todos estamos inscritos en el libro de la vida? Entonces, si estás inscrito en el libro de la muerte, es porque eres hijo del diablo. Y ya sabemos lo que le espera a los hijos del diablo. Ya sabemos lo que les espera a los hijos del diablo. Por eso en Mateo 24, 25, también el Señor habla claramente en Mateo 24, 25, en Marcos capítulo 12, versículo 13, y en Lucas capítulo 1, versículo 22. Vamos a leer Marcos 24. Solo voy a dar lectura a una por el tiempo que tenemos, porque vamos a abarcar hoy 3 predicaciones. Mateo 24, versículo 25. Dice así: velad, ved que les he dicho de antemano. Por tanto, si les dicen: mira, él está en el desierto, no vayan; o miren, él está en las habitaciones interiores, no le crean. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y también dice: no llaméis a muchos pastores, ni llaméis maestros, porque mayor condenación recibirán todos aquellos los que se hagan pasar por maestros, o por pastores, o por llamados, sin haber recibido el llamado. Por eso entendemos, amado hermano, que Satanás se opuso y se resistió, se contrapuso al nacimiento de Jesucristo. No solamente se opuso a que la oración que hizo Daniel recibiera una respuesta rápida, pronta, porque el ángel estaba pronto para recitarle, entregarle la respuesta a Daniel. Pero Satanás hizo y combatió en los cielos para que no llegara la respuesta a Daniel. Y hoy está haciendo lo mismo. Hoy está haciendo lo mismo. Y lo miramos cómo hizo lo mismo, cómo se contrapuso al nacimiento de Jesucristo, al punto de confrontar en batalla a Miguel, el gran príncipe. Y lo miramos en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Dice así la palabra de Dios. Voy a leer el 1 y el 9. Y una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza.
Y el 12 dice, y luego más adelante dice, bueno, voy a leer un poco más. Estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Entonces apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Esa mujer es Israel, esa mujer es Jerusalén. Si Dios no hubiera llevado a Israel o a Jerusalén al desierto, hoy Israel no existiría. Pero hoy existe Israel, gracias a Dios, para que nosotros tengamos la esperanza de la salvación. Muchos creen que esa mujer es la iglesia. Esa no es la iglesia, ese es Israel. Pero eso ya tiene usted que estudiarlo, y tiene que ser amante de la verdad para poder comprender la verdad. Ahora, el Satán tiene por propósito el de demoler, el de arruinar, el de destruir, el de obstruir los planes y el programa de Dios, porque Dios tiene un plan y un programa para tu vida. Pero Satanás siempre va a intentar demolerlos. ¿Cómo? ¿Cómo? Demolerlos. ¿Cómo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a intentar Satanás? Demoler los planes que Dios tiene para tu vida. Demoler los planes que Dios tiene para tu vida. La pregunta que surge aquí, amado hermano, es muy interesante. Pero antes de decirte esta pregunta, vamos a leer Deuteronomio capítulo 34. Deuteronomio capítulo 34. Dice así la palabra de Dios en Deuteronomio. Perdón. Vamos, Deuteronomio 33, perdón. Sí, 34. 34 del versículo 5 al 6. Y dice así, escuche porque esto está precioso. Y allí murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Y él lo enterró en el valle de la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. ¿Quién fue el que enterró a Moisés? ¿Quién enterró a Moisés? ¿Quién excavó la tumba? No, Dios. Dios fue el que enterró, el encargado de enterrar a Moisés. Porque el cuerpo, cuando Miguel fue a recoger el cuerpo de Moisés, Satanás no se lo quiso dar. Entonces tuvo que descender la máxima autoridad para enterrar él mismo a Moisés. Y lo enterró en un lugar en donde dice la Biblia, hasta hoy nadie sabe el lugar de su sepultura. Aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se había apagado sus ojos ni había perdido su vigor. Eso quiere decir que el ministerio de Moisés fue interrumpido. Fue interrumpido. Y si usted ha empezado algo y alguien lo interrumpe, ¿se va usted a detener? ¿O cuando dejen de molestarlo va a continuar? ¿O cuando haya puesto atención al que lo interrumpió va a continuar con su proceso, con su obra? Claro, ¿verdad? Va a proceder. Y eso es lo que va a venir en el futuro. Moisés va a venir a la tierra. Moisés es uno de los 2 testigos de Jehová de los ejércitos, de Jesucristo nuestro Señor. Por eso Moisés y Elías se aparecen ante Jesús cuando el Señor se transluce, se transforma. Jesús, donde Pedro dice, Señor, ¿quieres que hagamos unas enramadas para ti, otra para Elías y otra para Moisés? ¿Cómo supo Pedro que era Moisés? ¿Cómo supo Pedro que era Elías? ¿Ah? Es precioso esto. Es precioso esto. Por eso te digo, hermano, usted está aquí, si usted me está escuchando, si usted me está oyendo, si usted nos está siguiendo, hay probabilidades de que usted y yo nos salvemos. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy siguiendo a Jesucristo. Yo estoy buscando mi salvación. Y si usted sigue este proceso, esto que estamos haciendo, hay posibilidades de que usted sea salvo. No porque yo se lo digo, porque estamos predicando la palabra en espíritu y en verdad. Porque estamos predicando la palabra con sabiduría, con discernimiento, con intelecto, con amado hermano, discernimiento del Espíritu Santo. No estamos viniendo a hablar aquí a ver si podemos. Aquí venimos porque podemos, no venimos a ver si podemos.
Poco saben que fue nuestro Señor Dios el que enterró a Moisés. Ahora, en este pasaje Dios entierra a Moisés, así como Dios cerró la puerta del arca de Noé. ¿Quién cerró el arca de Noé? Dios. Hay trabajos que Dios tiene que hacerlos Él personalmente. Hay trabajos que tiene que hacer Él personalmente. Él cerró el arca de Noé. Pero la pregunta que surge es: ¿por qué es un secreto el sepulcro de Moisés? ¿Por qué es un secreto el lugar donde fue enterrado Moisés? ¿Por qué tuvo Dios que enterrarlo Él mismo? Bueno, si nosotros nos ponemos a pensar y a entender que el pueblo de Israel había salido de la esclavitud, había salido de una nación idólatra, había salido de una nación que tenía infinidad de ídolos. ¿Qué iba a hacer de Moisés? Pues iban a hacer otro ídolo, lo iban a hacer como ídolo. ¿Qué hace hoy la iglesia católica? ¿No tiene ahí los cuerpos de todos los papas que han tenido y los muestran al público para que la gente los adore? Y la gente lleva dinero y lleva no sé qué bendición y lleva y les besan. Y ¿no ha visto eso? Y les besan. ¿No ha visto eso? Entonces, por eso el Señor tuvo que tomar esta medida de enterrarlo él mismo. La segunda pregunta que surge aquí es: ¿por qué el Satán estaba interesado en el cuerpo de Moisés? Bueno, para hacer de él un ídolo, para hacer de él algo abominable, porque ya había muerto, para hacer de él una abominación y con ello contagiar al pueblo para que el pueblo pecara, como hoy está pecando el pueblo, por medio de la idolatría al materialismo, por medio de la idolatría a las denominaciones, por medio de la idolatría al músico, al levita, al cantor, al pastor, al predicador. Hoy hay predicadores que son ídolos, hay músicos que se dicen ser cristianos que son ídolos, y la gente se pelea por ellos y los tratan como santos cuando en ellos no hay nada de santidad. Tercero, ¿por qué Miguel es despachado a oponerse ante el Satán? ¿Por qué Dios le da la orden a Miguel? ¿Por qué el Satán? ¿Por qué Miguel es despachado a oponerse ante Satán? Bueno, si ponemos estas tres preguntas juntas, que ya las expliqué un poco, pero si las ponemos juntas, van a surgir varias variaciones y vamos a tener en esas variaciones varias variaciones y especulaciones e imaginaciones. Primero, porque existe el riesgo del fetichismo. El fetichismo es aquello que le acabo de describir, el cual es de conocer el sepulcro de Moisés. Es altamente probable que él hubiera llegado a ser objeto de adoración. El pueblo, dice la palabra de Dios, que lo tenía como venerado, lo tenía como exaltado, lo tenía como un profeta de Dios, lo tenía en una gran estima. Por eso Cores se levanta en contra de él y dice: ¿a poco nada más tú eres santo? También nosotros somos santos. Hubo envidia de cómo era venerado, de cómo era tratado por el resto del pueblo. Entonces, esa es una de las probabilidades, que Satanás utilizaría el cuerpo de Moisés para que fuera objeto de adoración. Moisés era altamente venerado, y de conocer el lugar donde él habría de ser sepultado, Satanás hubiera motivado al pueblo a adorarlo, ya que el propósito de Satanás es el de confundir y frustrar los planes de Dios sobre su pueblo. Y una forma de falsa adoración sería, y es una de sus ambiciones, y esto lo miramos en Apocalipsis capítulo 13, versículos 3 y 4, en donde el anticristo manda a hacer una imagen de él mismo, que va a ser venerada y adorada por todos aquellos los que no han creído en el Cristo. Y lo mismo lo encontramos con el rey Nabucodonosor, el cual se manda a hacer una imagen y todo el pueblo tiene que adorarla, excepto Daniel y sus otros dos compañeros. Por eso Daniel es lanzado al foso de los leones, porque no quiso él adorar a la imagen. Pero este siempre ha sido el propósito de Satanás, que el hombre adore al hombre.
que el hombre adore a lo material, que el hombre tenga una inclinación, que el hombre sea supersticioso. ¿Me explico? Que el hombre sea supersticioso, que corra tras sus imaginaciones, que corra tras su vanagloria. Ese ha sido siempre el propósito de Satanás: involucrar a otros hombres, infiltrar a sus hijos, infiltrar a sus hombres, para que los hombres adoren a la materia y no adoren a su Creador. Y lo miramos en Romanos, en el capítulo 1. En Segunda de Reyes, en el capítulo 18, vamos a leer algo hermoso también e importante. Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 18, dice así la palabra de Dios. Reyes 18:4. Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamaban Nehushán, la veneraban a la serpiente de bronce. Pero cuando llegó este rey, cuando llegó Ezequías, entonces este rey Ezequías mandó derrumbar todos los ídolos, aún a la serpiente de bronce que todavía era venerada. Ahora imagínate si hubieran encontrado la tumba de Moisés, hasta hoy estarían venerando adorándolo a este Moisés. Bueno, aquí vemos cómo el rey Ezequías Ezequías, haciendo reformas, tomando toda autoridad espiritual seriamente, remueve a todos los ídolos, haciendo pedazos aún la serpiente que Moisés había hecho levantar, porque el pueblo de Dios la miraba como si esta fuera un dios, al punto de quemarle incienso. 690 años después, esta serpiente de bronce aún era venerada. Aún era venerada esta serpiente de bronce. Imagínate qué tan grande era la idolatría que había en Israel. Bueno, uno de los primeros en dejar al pueblo de Israel hundido en la idolatría fue el rey Salomón. El rey Salomón tuvo 700 esposas, 300 concubinas. Cada una de sus esposas quería tener su propio Dios, su propio altar, y levantaron a sus propios dioses. Y la Biblia lo dice, lo explica. Lo que no explica y lo que no dice es que Salomón dejó prácticamente al pueblo de Israel hundido en la idolatría. Pero, ¿por qué es el cuerpo de Moisés tan importante? ¿Por qué es tan importante el cuerpo de Moisés? Bueno, porque se cree que este tiene aún un rol en el futuro, no muy lejano. Y se cree bien. Pero para entender esto hay que examinar primero dos ministerios y dos ministros muy importantes del Antiguo Testamento. Estos dos ministerios y estos dos ministros, su ministerio fue interrumpido, es decir, fueron incompletos. En Juan capítulo 1, versículo 19, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 19, encontramos estas palabras. 1, 19 al 22, dice así: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, confesó y dijo: yo no soy el Cristo, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿entonces qué? ¿Eres Elías? Y él dijo: no soy tampoco el profeta, no soy. Y le preguntaron: ¿eres el profeta? ¿Cuál profeta? Y dijeron: tampoco soy el profeta. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él le responde: yo soy una voz del que clama en el desierto. Bueno, cuando nosotros miramos esto, Juan tenía un ministerio tan activo que los pesados del templo, es decir, los principales del templo,
mandaron a una delegación de hombres para preguntarle y para llegar a saber quién es este. Este hombre, mira cuánto alboroto está levantando, mira cuánta gente ya hay detrás de él, cuántos seguidores tiene. Porque Juan tenía un número grande de seguidores. Tan grande era su número que nuestro Señor Jesucristo lo siguió. Y lo siguió para que él lo bautizara. Por eso debemos de entender, amado hermano, que este grupo de personas, esta delegación fue para saber quién era. Estas personas le dieron tres posibilidades de ser. Primero, el Cristo. Segundo, el Elías. Tercero, el profeta. Él dijo, yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, yo no soy el profeta. Ahora, el Nuevo Testamento hace mención, primero, de que Elías ha de preceder en la segunda venida del Mesías. Elías ha de venir. Hay un pasaje en Mateo capítulo 11, versículo 14, en donde el Señor habla de Elías, y esto es que si alguna gente puede llegar a aceptarlo, porque no toda la gente acepta el contenido bíblico. La sabiduría que yo le hablo, usted no la puede aceptar, muchos no la pueden aceptar. ¿Sabe por qué? Porque no proviene de usted, es decir, no proviene de la carne, sino proviene de Dios. Y Jesucristo no fue aceptado, ni es aceptado en el mundo. Si Jesucristo fuera aceptado en el mundo, imagínense qué hermoso sería el mundo, ¿verdad? Jesucristo no es aceptado. Todo lo espiritual en el mundo no es aceptado. Mateo 11, 14 dice, y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. El que tiene oído, que oiga. En Números capítulo 20, versículos 7 al 12, también encontramos estas palabras. Números capítulo 27 al 12. Dice así. Y habló el Señor a Moisés diciendo, toma la vara y reduce a la congregación. Reúne a la congregación. Tú y tu hermano Aarón, y hablen a la peña a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Hablen, dice. Así sacarás para ellos agua de la peña y beban la congregación y sus animales. Tomó Moisés la vara de la presencia